Hola, bienvenidos a el video de bases moleculares y genética, correspondiente al primer parcial. Para el contenido de este video es necesario empezar por saber qué son las bases moleculares. Cuando se habla de ellas se refiere a que son los componentes fundamentales y estructurales que configuran nuestro material genético. Estos se organizan en macromoléculas que conocemos como ácidos nucleicos. En la naturaleza de los seres vivos podemos identificar principalmente al ADN y al ARN, ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN. Estos poseen información genética y guardan una carga negativa. Los ácidos nucleicos son un conjunto de una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Cuando solo se encuentra una base nitrogenada y una pentosa se le conoce como nucleósidos. El nucleótido más conocido es el ATP, adenosín trifosfato, que consta de una adenina, una ribosa como azúcar y un grupo de 3 fosfatos. Para obtener la energía de esta molécula es necesario que se libere un grupo fosfato de los 3 que tiene, pasándose a llamar adenín difosfato. Una de las razones por las que el grupo fosfato se pierde es el impedimento esférico, es decir que posee mucho volumen y es más estable si el grupo fosfato se encuentra solo. La ley de Coulomb se refiere a que todos tienen cargas negativas, como ya habíamos dicho, por lo mismo se repelen. Es por eso que los ácidos nucleicos tienen carga negativa, gracias a estos mismos grupos fosfatos. La solvatación es un proceso de hidratación molecular que ayuda a distribuir los electrones cuando el ATP pasa a ADP y deja un fosfato libre. El agua funciona como una jaula de hidratación, atrapando el ADP y el fosfato libre. Todo esto gracias a la electronegatividad, gracias a un proceso llamado hidrólisis. El agua, al tener dos cargas positivas parciales, atraen al grupo fosfato que queda libre ya que tiene una carga negativa. Cuando el agua interactúa con el ADP, secuestra su anión, dejándolo con solo 2 grupos fosfatos. Para saber más de los ácidos nucleicos es importante abordar su historia. Empezaremos por que el ADN, empezando en 1866 con Gregor Mendel, quien estableció las leyes de la genética y explicó cómo se transmiten las características de los organismos de generación en generación. Lanzó 3 principios fundamentales basados en el experimento con guisantes. Utilizó razas autofecundadas de guisantes. Así logró obtener líneas puras para luego cruzarlas mediante una técnica de polinización artificial. Del experimento sacó varias conclusiones, entre ellas la posibilidad de cruzar razas con 2 características diferentes, para así crear nuevas razas estables. A principios podemos encontrar que describe la transmisión de caracteres, uniformidad de los híbridos, degradación de alelos y la transmisión independiente de caracteres hereditarios. En 1869, un bioquímico de origen suizo llamado Friedrich Mischer, que estudiaba núcleos en células obtenidas de vendajes quirúrgicos, descubrió un nuevo compuesto químico alto en fósforo, al cual denominó nucleína, ya que lo ubicó en el núcleo de las células que examinaba. Hoy en día lo conocemos como ácido
desoxirribonucleico o ADN. 1884. Edward Zacharias demostró que formaba parte de los cromosomas. Demostró que este material resistente a la digestión proteica era la nucleína aislada previamente por Friedrich. Por lo tanto, concluyó que la nucleína es el componente principal que conforma la estructura física de los cromosomas, usando técnicas de tinción y tratamiento. En este mismo año, Richard Altman descubrió su naturaleza ácida, identificando la acidez al eliminar la mayor parte de las proteínas asociadas. Así demostró que el componente restante era ácido fuerte de alto peso molecular. 1893. Albert Cousel demostró el contenido de las 4 bases nitrogenadas diferentes mediante hidrólisis química y técnicas de aislamiento. Descubrió que la nucleína era en realidad una combinación de proteínas y otras sustancias. En 1928 se encuentra un experimento esencial para el descubrimiento del ADN como la molécula portadora de la información genética. A este experimento de Frederick Griffith, se obtuvo que las bacterias eran capaces de transferir información genética a través de la transformación. Este no identificó cuál era ese algo que daba la habilidad, sino que sentó las bases para descubrir que el ADN sería el material hereditario. Este experimento se basó en el uso de 2 cepas, cepa S y cepa R. Primero inyectó la cepa S a un ratón, el cual murió. La cepa R, al ser inyectada a otro ratón, este sobrevivió. Posteriormente, agregó calor a la cepa S hasta matarla y la inyectó, demostrando que los organismos inertes no causaban daño. De ahí, mezcló las 2 cepas, la R viva y la S calcinada. Teóricamente, esta mezcla no debía matar al ratón, pero sin embargo, la sorpresa fue que este ratón murió. Gracias a eso, Griffith especuló que la célula tenía algo que le daba la habilidad de guardar aquella capacidad, en este caso la de la cepa S, que era de matar a un organismo. A esto lo denominó como principio transformante, mas sin embargo le faltaron pruebas químicas para confirmar, así que quedó como especulaciones. Fue hasta 1944 por Oswald Urey, Colin McCreight y Maclean McCarthy quienes demostraron que sí era el material genético el responsable de la transformación de aquellas bacterias. Ahí fue donde descartaron que las proteínas eran las encargadas de la herencia. En 1952, para terminar de convencer a los científicos que aún dudaban de Avery, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron un experimento utilizando bacteriófagos, que estos son virus que infectan bacterias. Los virus están hechos de 2 cosas, una cápside de proteína externa y un núcleo de ADN interno. Hershey y Chase marcaron radiactivamente los componentes de forma separada, utilizando isótopos de azufre 35 para marcar las proteínas, ya que el ADN no contiene azufre, y fósforo 32 para marcar el ADN, ya que las proteínas carecen de fósforo, permitiendo que los virus infectaran las bacterias, y luego separaron los restos mediante una licuadora y centrifugación. El resultado fue claro. El fósforo radioactivo ingresó al interior de la bacteria, mientras que el azufre proteico se quedó fuera. Esto confirmó de manera irrefutable que el ADN es la única molécula que introduce información necesaria para la replicación de la vida. Una vez confirmado que el ADN era el material genético, el siguiente paso era descubrir su estructura tridimensional. Aquí aparece un personaje
fundamental. Erwin Chargaff. En 1950, mientras analizaba ADN de diversas especies, Chargaff descubrió una regularidad que hoy conocemos como las reglas de Chargaff. Demostró que, sin importar la especie estudiada, la proporción cuantitativa de adenina era igual a la de timina, una relación de 1 a 1, y la proporción de guanina siempre era igual a la de citosina. A pesar de que a Chargaff le faltaron herramientas de distracción física para confirmar que el ADN constaba de una doble cadena complementaria, dedujo de forma excelente que debía existir una fuerza de atracción intermolecular específica, los puentes de hidrógeno, manteniendo unidas estas bases en parejas, constante a lo largo de toda la biomolécula. En 1953, Watson y Crick recibieron el premio Nobel como descubridores de la estructura del ADN. Llevaron a cabo experimentos y análisis que los hicieron formular el modelo de la doble hélice del ADN. Complementaron su trabajo con investigaciones previas, datos químicos como las reglas de Chargaff y la fotografía 51 tomada por Rosalind Franklin, la cual estos obtuvieron de una manera no autorizada. Esta imagen presentaba una estructura en forma de cruz, la cual solo podía significar una cosa: una hélice regular. Utilizando esta evidencia, Watson y Crick lograron armar las piezas del rompecabezas tridimensional, consolidando el modelo icónico de la doble hélice actual, modelo de Watson y Crick que conocemos hoy en día: dos cadenas complementarias que se enrollan alrededor de un eje central, formando una doble hélice. Cada cadena está compuesta por nucleótidos. El apareamiento de estas es adenina con timina, guanina con citosina. Además, son antiparalelas. Recordemos que el apareamiento de adenina con timina ocupa 2 puentes de hidrógeno, mientras que el de guanina con citosina ocupa 3. Que sean antiparalelas se refiere que va de 5' a 3'. Ahora analizaremos los nucleótidos, que recordemos están compuestos por una base nitrogenada, ya sea guanina, adenina, citosina, timina o uracilo. También por una pentosa o azúcar, que sería la ribosa o la desoxirribosa, además de un grupo fosfato. La pentosa. El término de la pentosa nos indica que es un carbohidrato de 5 carbonos. En los ácidos nucleicos encontramos 2 variedades que le dan el nombre a cada uno. El ARN contiene ribosa y el ADN contiene desoxirribosa. Se observa que ambas estructuras son prácticamente iguales, a excepción por el único detalle que se ubica en el carbono número 2'. En la ribosa, el carbono 2' está unido a un grupo hidroxilo. Esto quiere decir un OH negativo. En cambio, en la desoxirribosa, como su nombre lo indica, la molécula ha perdido un oxígeno en esa posición, quedando solamente un átomo de hidrógeno. Esta ausencia del átomo de oxígeno altera por completo la estabilidad química de la molécula, volviendo así al ADN más resistente y apto para almacenar la información genética por miles de años. En total, existen 5 bases nitrogenadas, principalmente distribuidas en la naturaleza. Desde el punto de vista de su estructura química, se clasifican obligatoriamente en 2 grandes familias, basándose en el número de anillos que poseen en su estructura fundamental. Estas 2 familias son las purinas, también llamadas bases púricas, y las pirimídicas, conocidas como bases pirimidínicas. Es muy importante tomar esta
estas características de memoria, ya que las purinas siempre buscan interactuar y unirse de manera exclusiva con una pirimidina específica dentro de la estructura de los ácidos nucleicos. A continuación, analizaremos las características particulares de cada uno de estos grupos. Empezaremos analizando la primera familia de las purinas, conformada por la adenina y la guanina. Su característica clave de estas bases púricas es que poseen una estructura compuesta por dos anillos fusionados entre sí, un anillo hexagonal de 6 miembros unido a un anillo pentagonal de 5 miembros, formando un sistema plano y aromático muy estable de 9 eslabones en total. Como ayuda para algún examen, es sumamente importante recordar que aunque el nombre de purina es corto, su estructura es la más grande al tener dos anillos. Un detalle químico vital es que, como se nota en la imagen, en el nitrógeno 9 de la esquina inferior del anillo pentagonal, que está marcado en rojo, es el nitrógeno, servirá como punto de anclaje exacto que utilizará tanto la adenina como la guanina para unirse químicamente a la pentosa y poder formar los nucleótidos correspondientes. Ahora tenemos la familia de las pirimidinas, integrada por la citosina, la timina y el uracilo. Al contrario de las purinas, las bases pirimidínicas poseen un nombre largo, pero una estructura más pequeña, compuesta por un solo anillo aromático de forma hexagonal con 6 miembros. Si se compara el uracilo con la timina, se notará que son extremadamente parecidas, con una única diferencia, que la timina posee un grupo metilo extra en su carbono número 5. Esta enorme similitud estructural es la razón por la cual el ARN puede interactuar tan fácilmente con la estructura molecular del ADN. Para este grupo de bases, el punto de unión clave es el nitrógeno número 1, localizado en la base del anillo. Este nitrógeno 1 será el encargado de reaccionar con la azúcar pentosa para dar continuidad a la síntesis de nucleótidos. Para entender la unión de base nitrogenada con azúcar, es importante saber sobre la estereoquímica de los carbohidratos, específicamente sobre el concepto de anómero. Cuando un azúcar de 5 o 6 carbonos se cicla para formar un anillo, el carbono del grupo carbonilo, que ahora llamaremos carbono anomérico, se convierte en un nuevo centro asimétrico. Esto genera dos configuraciones especiales distintas llamadas anómero alfa y anómero beta. Como se puede observar, el anómero alfa se caracteriza porque su grupo hidroxilo, el OH negativo del carbono anomérico, se proyecta hacia abajo del plano del anillo. Por el contrario, en el anómero beta, ese grupo hidroxilo se proyecta hacia arriba. En el mundo de las bases moleculares, la naturaleza seleccionó exclusivamente la conformación beta para la construcción de los nucleótidos, un requisito geométrico indispensable para la cadena final adopte la forma correcta. Teniendo claro esto, veremos cómo se unen químicamente los carbohidratos a través del enlace glucosídico. Este enlace se genera mediante un mecanismo bioquímico llamado reacción de condensación. Lo que quiere decir es que para unir las dos partes, el sistema debe perder o liberar una molécula de agua. En la imagen se puede ver el mecanismo paso a paso. En cada carbohidrato aporta un grupo funcional hidroxilo. Al aproximarse, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se desprenden de la estructura para transformarse en una molécula de agua libre, que sale del sistema. El átomo de oxígeno restante que queda
se convierte en un puente químico covalente que mantiene unidas de forma permanente las moléculas. Para nombrar estos enlaces en bioquímica, siempre se debe especificar el número de partida y los números de los carbonos involucrados en esta unión. El número de partida siempre va a ser el 1. En este caso sería enlace alfa 1, 4, glucosídico. El 4 es porque es al hidrógeno que se está uniendo de la otra molécula. Ahora el enlace entre la pentosa y la base nitrogenada. Este enlace se denomina enlace beta N-glucosídico. Se llama beta porque el OH del carbono 1 de nuestro azúcar está orientado hacia arriba. Se le añade la letra N porque el enlace no se hace con un oxígeno, sino con un átomo de nitrógeno de la base nitrogenada. Aquí ocurre una variación mencionada en la transcripción. Si la base que se va a pegar es una purina, el enlace se formará entre el carbono 1' del azúcar y el nitrógeno N9 de la base. En cambio, si la base es una pirimidina, el enlace se dará en el carbono 1' del azúcar y el nitrógeno 1 de la base. Exceptuando esta posición numérica en los nitrógenos, el enlace químicamente es el mismo en todos los nucleósidos, consolidando así una unión covalente fuerte que no se rompe con facilidad. El enlace encargado de unir los nucleótidos con otros nucleótidos es el enlace fosfodiéster, uno de los enlaces más importantes en toda la biología molecular. Este enlace covalente utiliza grupo fosfato como un puente conector entre dos azúcares vecinos. Específicamente, el grupo fosfato reacciona mediante condensación, uniendo el carbono 3' de la pentosa del primer nucleótido con el carbono 5 de la primer pentosa del nucleótido que viene. Al realizar esta doble unión tipo éster, se libera una molécula de agua y se genera un esqueleto alternante de fosfato, azúcar, fosfato, extremadamente fuerte. Este enlace fosfodiéster constituye la verdadera columna vertebral química que le otorga resistencia mecánica y soporte estructural a las hebras de nuestro material genético. La naturaleza de este enlace fosfodiéster nos otorga una propiedad fundamental que Watson y Crick describieron en su modelo: la direccionalidad de la cadena, la cual corre estrictamente en sentido de 5' a 3'. Estos números significan realmente a que la hebra que encontramos siempre en un carbono 5' con su grupo fosfato completamente libre, sin unirse a otro nucleótido. A este se le llama el extremo 5'. En el extremo opuesto de la cadena encontraremos un carbono 3' con su grupo hidroxilo, un OH negativo, totalmente libre. Este es el extremo 3'. Cuando las enzimas de nuestro cuerpo sintetizan o leen el ADN, siempre lo hacen siguiendo esta dirección universal de 5' a 3', un orden físico inalterable en los seres vivos. Y así, entre la unión de los nucleótidos, tenemos los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Haciendo una comparación directa entre estos dos ácidos nucleicos, notaremos que en el ADN el azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son la adenina, timina, guanina y citosina, mientras que en el ARN sus bases nitrogenadas son la adenina, uracilo, guanina y citosina. Como recordaremos, la diferencia entre sus azúcares
es solo un oxígeno y la diferencia entre la timina y el uracilo es solo un grupo metilo. Debido a que son tan parecidos estructuralmente, para el cuerpo humano resulta sumamente sencillo y eficiente realizar los procesos metabólicos de transcripción para pasar la información de un formato a otro. Sin embargo, físicamente el ADN se organiza en una doble cadena helicoidal muy estable, mientras que el ARN se presenta como una sola cadena monocatenaria sencilla, flexible, marcando sus distintas funciones en la célula. Para que las cadenas antiparalelas permanezcan unidas formando la doble hélice, se requieren fuerzas intermoleculares específicas, los puentes de hidrógeno. Estos enlaces unen las bases nitrogenadas que se proyectan hacia el interior de la molécula de forma plana. Aquí ocurre la regla de oro en la bioquímica que descubrió Chargaff, que es que la adenina siempre se une a la timina mediante la formación de dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se une a la citosina mediante tres puentes de hidrógeno, cosa que ya habíamos dicho. Los puentes de hidrógeno son interacciones electroestáticas no covalentes que individualmente son débiles y fáciles de separar, pero cuando se suman por millones a lo largo de todo el cromosoma, le confieren a la doble hélice una estabilidad y una rigidez estructural increíble, manteniendo el código de la vida a salvo. A pesar de que los puentes de hidrógeno mantienen unida la molécula, no son indestructibles. Cuando se somete el ADN a condiciones de energía térmica, es decir, cuando se aumenta la temperatura, los puentes de hidrógeno comienzan a vibrar y a romperse. A este fenómeno se le conoce como desnaturalización térmica del ADN. Desnaturalizar se define como que la molécula pierde su estructura tridimensional de orden, provocando que las dos cadenas complementarias se separen por completo sin que se rompan los enlaces fosfodiéster. Cada molécula tiene una temperatura de fusión específica, conocido como T. Un dato interesante es que el ADN que tiene más parejas de guanina y citosina requiere temperaturas mucho más altas para desnaturalizarse, ya que romper 3 puentes de hidrógeno por pareja exige más energía que romper solo 2. En una escala de grados Celsius, para entender esta desnaturalización mejor, en un estado fisiológico normal, el ADN mantiene su estructura bicatenaria intacta entre los 50 y los 70 grados centígrados. Sin embargo, al alcanzar la barrera de los 80 grados, el ADN entra en una fase crítica de desnaturalización, donde la cadena empieza a abrirse de manera cooperativa. Si se sigue calentando el medio y se superan los 90 grados centígrados, la doble hélice se abre de forma total, quedando las hebras completamente separadas en el espacio como cadenas sencillas. Este comportamiento termodinámico tiene una aplicación práctica muy importante en la vida cotidiana y en la salud. Cuando se hierve agua para esterilizarla, lo que se hace a nivel molecular es destruir por calor el ADN de las bacterias y los patógenos presentes, desorganizando su material genético de forma irreversible. Existen 3 tipos de ADN: el ADN A, el ADN B y el ADN Z, ya que posee un polimorfismo estructural, lo que significa que puede adoptar diferentes formas tridimensionales según las condiciones de hidratación y las secuencias de sales en el medio celular. Cada una de estas variantes presenta parámetros geométricos
completamente distintos, como el número de pares de bases por vuelta, el diámetro de la hélice y la profundidad de sus surcos. Analizaremos las particularidades de cada una de ellas, así comprendiendo por qué la evolución seleccionó a una de estas formas como la estructura estándar para resguardar nuestro genoma en el núcleo celular. Primero, hablemos de las formas estructurales extrógiras, es decir, aquellas que sus cadenas giran hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. La más famosa de estas formas es la forma B. Es el ADN que tenemos en nuestras células más común. Es el modelo exacto que descubrieron Watson y Crick. Se caracteriza por estar perfectamente hidratada, poseer un diámetro equilibrado y presentar surcos mayores y menores bien definidos, donde se acoplan las proteínas reguladoras. Ahora, la forma A es una variante más corta y robusta, físicamente más chaparrita y ancha. El ADN tipo A aparece principalmente cuando el material genético se somete a condiciones de deshidratación o cuando hay una alta concentración de sales en el entorno celular. Debido a esta compresión espacial, la forma A prácticamente no posee surcos definidos en su superficie. Concluyendo con la tercera conformación, la forma Z es la forma más distinta a las dos anteriores. Visualmente es una molécula mucho más larga, delgada y estirada, que adopta una formación espacial muy peculiar, en forma de zigzag en un esqueleto de fosfatos. A diferencia de las dos formas anteriores de ADN-A y ADN-B, el ADN-Z es una estructura levógira. Esto quiere decir que sus cadenas giran hacia la izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Su regulación en el cuerpo humano es sumamente específica y delicada. No se encuentra en todo el genoma. Aparece en regiones temporales concretas que son ricas en secuencias alternantes de guanina y citosina. Los científicos han descubierto que esta forma en zigzag es importante para el control y la regulación de la expresión genética, actuando como una señal molecular. Para organizar todo este conocimiento bioquímico, la ciencia ha dividido el estudio del ADN en niveles jerárquicos de una organización estructural. El primer nivel es la estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia lineal de los nucleótidos a lo largo de una sola cadena, unidos de forma covalente por los enlaces fosfodiéster que ya estudiamos. Es el orden de las letras, por ejemplo, adenina, timina, citosina, guanina de una manera lineal. El segundo nivel es la estructura secundaria, que corresponde al plegamiento tridimensional de estas cadenas para configurar la doble hélice antiparalela y complementaria del modelo de Watson y Crick. Estos dos primeros niveles describen la química de la molécula aislada, pero en el interior de una molécula real, el ADN no puede estar flotando como una hebra suelta. Necesita un nivel superior de empaquetamiento. Aquí es donde entra la estructura terciaria. Aquí está el empaquetamiento formado por ADN y una proteína llamada cromatina, de lo cual hablaremos en un momento. Pasando a la estructura cuaternaria, es la que se da solo en división celular.
Solo se encuentra cuando se hace mitosis o se hace meiosis. El empaquetamiento es más compacto, pero repito, esto solo se da en división celular. Generalmente nuestros ADNs están hasta la estructura terciaria, hasta que hace la división celular. Si no hay división celular, no hay cuarta estructura cuaternaria. Ahora sí, estructura terciaria. Se sabe que existe un empaquetador llamado cromatina, que es la combinación del ADN más una proteína. Podemos encontrar dos tipos, la eurocromatina y la heterocromatina. La eurocromatina es un ADN ligeramente empaquetado, que es transcripcionalmente activo. Este tiene genes funcionales. Ahora, la heterocromatina es ADN más compacto y generalmente inactivo en términos de transcripción. Está súper enrollado y su función es más que nada estructural, ya que es producto de la evolución. Podemos decir que la eurocromatina son todo, genes funcionales y tiene una gran concentración de genes. Euro sabemos que significa verdadero. Es lo que realmente se puede ver al heredarse de padres y abuelos. Es algo que se nota. La heterocromatina es más estructural. Es un producto de la evolución, como genes que antes usábamos y ahora no, tal cual podría ser la cola, que actualmente ya no tenemos, pero hace miles de años tuvimos. Son genes que ya no se ocupan, pero aún siguen estando. No se hace presente, pero está. Es la pequeña diferencia entre heterocromatina y eurocromatina. Uno es notorio y el otro no. Ahora comencemos con el empaquetamiento. Son 5 pasos. Para iniciar tenemos el ADN de doble cadena. Ya se sabe el modelo de Watson y Crick. Como segundo tenemos los nucleosomas. De ahí los solenoides, luego los supersolenoides y de ahí el cromosoma. Los nucleosomas, estos necesitan a una proteína llamada histona. Las histonas son aminoácidos positivos. Poseen una proteína de bajo peso molecular. Son globulares y tienen una alta afinidad por el ADN, ya que estos son positivos y el ADN tiene carga negativa. Por lo tanto, se atraen. Poseen una peculiaridad. Tienen una colita, podría llamarse, de aminoácidos residuos susceptibles de modificación. A se le pueden agregar un grupo funcional. Existen tipos de histonas. Podemos encontrar el H2A, el H2B, el H3, el H4 y el H1. Así que, volviendo a los nucleosomas, son octámeros de histonas, es decir, 8. Del H2A encontramos 2, del H2B otros 2, del H3 2 y del H4 otros 2. Sumando todos estos, sabemos que nos dan como resultado un octámero de histonas. Así bien, tenemos el H1. Este no empaqueta, solo sirve como una cremallera, o sea que mantiene la estructura. Por cada histona, el ADN da 1.8 vueltas. Es importante saberlo. De ahí pasamos a los solenoides o solenoideos. Es un reempaquetamiento compactamente eficiente. Se enrolla helicoidalmente alrededor de sí misma, formando una estructura compacta.
regula la expresión genética. El solenoideo es un hexámero de nucleosomas, 6 nucleosomas. A esto se le llama solenoideo. De ahí pasamos al supersolenoideo. Es una estructura de varias proteínas, una fibra de 700 nanómetros. El ADN se enrolla sobre sí mismo, tomando un solenoideo, y luego se enrolla sobre sí mismo en un supersolenoideo, es decir, un superenrollamiento. Hay una proteína llamada proteína de Anda. Son esenciales a la señalización celular, ya que organiza y coordina la interacción de diversas proteínas en complejos específicos, mejorando la eficiencia y la especialidad de las señales. Una vez que todo eso se ha enrollado, se empiezan a formar los cromosomas. Estos expresan la información genética. Está formado por 2 cromatinas. Encontramos también un centrómero, que es la parte del centro, y los telómeros, que son las partes de abajo, marcadas en verde. Se clasifica de la parte superior y de la parte inferior. En la parte superior encontramos los brazos cortos, más conocidos, se les llama P, y a los brazos largos se les llama Q. Tipos de cromosomas. Imaginando una línea en medio de estos, podemos ver la diferente localización del centrómero. Cuando está el telómero justo en el centro, se le conoce como metacéntrico. Cuando está un poco arriba del centro, se le llama submetacéntrico. De ahí tenemos el acrocéntrico y el telocéntrico, que es cuando ya no tiene brazos cortos. Dentro de los cromosomas hay genes que son segmentos del ADN que contienen información genética específica, como la producción de proteínas y herencia. Hay 2 tipos de genes: estructurales y reguladores. Los estructurales contienen la información codificante, es decir, la secuencia de aminoácidos necesarios para fabricar una proteína, y los genes reguladores se encargan de controlar la expresión de los genes estructurales y no tienen información codificante. Veamos ahora la estructura del gen. En estas estructuras encontramos los exones y los intrones. Los exones son la región del gen que contiene la información que será transcrita en el ARN, mientras que el intrón es la secuencia intercalada entre exones, los cuales no son codificantes, cumplen una función reguladora. Es importante abordar el Open Reading Frame, que en sus siglas sería ORF, o en español marco abierto de lectura. Es una porción de secuencia de ADN. Es secuencia abierta para la transcripción. Tiene un punto de inicio y un punto de cierre delimitados por UTR. El UTR quiere decir región no codificante, no traducida, no tienen información. En el interior de este marco encontramos los codones, donde encontramos los genes que se transcribirán en proteínas. En caso de las células eucariotas, el ARN mensajero debe ser maduro. Las formas en que el ARN está maduro es mediante el splicing, que es cuando se remueven los intrones. Por otro lado, tenemos unas capas, las cuales garantizan que el RNA llegue al ribosoma sin degradarse en el citosol. Estas capas que podemos encontrar
la caperuza metilada en 5' y una cola poliadelinación en 3'. Con estas dos pequeñas cosas se sabe que el ARN está maduro. Ahora encontramos dos conceptos, los términos río arriba y río abajo. En el ADN indican la dirección y posición relativa respecto al sitio de inicio de la transcripción. En un gen, río arriba se refiere a la secuencia hacia el extremo 5', antes del inicio, cruciales para la regulación, mientras que río abajo va hacia el extremo 3', después del inicio, donde ocurre la síntesis de ARN. Y bueno, esto sería todo. Gracias por la atención prestada.